Así que me temo que mi discurso será un poco anticlimático. Vuelvo a un tema que me ocupó por primera vez hace unos 40 años y en el transcurso del tiempo he vuelto ocasionalmente a este tema y ni siquiera estoy seguro de si ni siquiera hablé de este tipo de cosas. Occasionally to this topic, and I'm not even sure if I didn't even talk about these sorts of things También also en at algún some momento aquí point antes, pero here allí tengo la before. misma experiencia que Tony Daniels But mencionó there, que a veces ni siquiera I have recuerdo the lo same que ya dije. experience that Tony Daniels mentioned, that sometimes I don't even remember what I already said ¿En at qué what lugares y a places qué and horas? at what times. Um, Hay there dos are vertientes del pensamiento social. two strands of social thought. Uno One puede can be describirse como un described intento de as humanizar el mundo material, trying to incluidos los animales y las humanize plantas. the material world, including animals and plants, Interpretar to el comportamiento de interpret las the plantas y los behavior animales en of términos que solo aplicamos normalmente a los plants and humanos. animals in terms that we only apply normally to humans, to Antropomorfizar el resto del mundo. anthropomorphize um, the rest of the world. I Creo think que that ese enfoque a approach veces es bastante interesante is de leer. sometimes quite interesting to read. Uh, Nice Buenos books libros on sobre este this tema, pero en general on tiendo a this pensar que subject. todas son metáforas que usamos By que and no se aplican large, estrictamente al I tend to material think que that is consideran. all metaphors that we use that do not strictly apply to the material that they consider. I Quiero want to criticar aquí y criticize mostrar el here and fracaso de la show the visión failure opuesta, of que the generalmente es opposite respaldada por view, personas más duras que which piensan is que los hombres usually pueden endorsed explicarse by more completamente en términos de tough-minded ciencias people naturales. who think that um, men can be explained entirely in natural science terms. Que That tal vez maybe ya we no podamos cannot hacer do eso that ahora. now already, but Pero con with a un little poco más de more progreso en las progress ciencias in the natural naturales, sciences, eventualmente los hombres se eventually reducirán men completamente a will leyes be reduced causales y entirely explicaciones to causales. causal laws and causal explanations. Now, I Ahora will no voy a not negar que podemos dar deny descripciones de los hombres y that su comportamiento we en can términos de give naturalista. descriptions of men and his behavior um, in terms of um, uh, in En términos naturalistic naturalistas, todo lo que terms. quiero mostrar que nunca es todo All I lo want to que es show that suficiente. is never all that is sufficient. It is Ciertamente certainly es posible possible describir y explicar en to términos describe naturalistas de and la misma manera que explain describimos y in explicamos las naturalistic piedras, las terms plantas y in los the same animales, way es decir, as en we los hombres, describe and descritos en el explain lenguaje de la física y la stones química, and la biología, plants la and genética y la animals, neurología. namely in men described in the language of physics and chemistry and biology and genetics and neurology. No There's hay nothing nada de wrong malo en nada de with eso, any of sino that. un relato puramente Um, naturalista de los but humanos, de a los hombres. purely naturalistic account of humans, of men, um, while Si it is bien es entirely completamente legítimo, legitimate, e incluso si es and even if it completamente is cierto, lo que entirely los true físicos, what los químicos y los physicists and neurólogos chemists dicen and sobre los hombres. neurologists say about men, um, Un an relato de account los hombres of solo en men esos términos only no in debe those capturar la terms singularidad de los must hombres, la fail esencia de to los hombres. capture the uniqueness of men, the essence of men, what ¿Qué hace a los makes hombres diferentes y men lo distingue de different todas las demás and cosas? distinguishes him from all other things, that Eso is, era de from piedras, stones plantas and y animales. plants and animals. In De fact, hecho, cualquier any descripción puramente such purely naturalista de los hombres naturalistic fallaría de la misma description manera of que una men descripción de una would pintura, fail por in the ejemplo, same en way términos de as a física, química, description etc. of a painting, for instance, in terms of physics, chemistry,
Podemos describir una pintura en términos puramente físicos, pero lo que esta descripción omitiría sería la esencia de una pintura, como algo que fue creado a propósito y tiene algún significado. Ahora que ese es el caso, podemos reconocer fácilmente cuando nos preguntamos qué es lo que estoy haciendo actualmente cuando discuto esta pregunta, a saber, la naturaleza de los hombres o cualquier otra pregunta al respecto. Y la respuesta es, ahora aquí les hablo con palabras y oraciones significativas que trato de comunicar con ustedes, con otras personas, y más específicamente aquí. Lo que hago aquí no es simplemente desear que entiendas lo que estoy diciendo. En cuyo esfuerzo, por supuesto, puedo fracasar o tener éxito. Eso depende. Podría descubrir después que fallé por completo, pero al menos esa es mi intención. Pero aún más, quiero comunicarme contigo y hacer una forma especial de comunicación, es decir, quiero discutir contigo. Les presento argumentos con un propósito específico, a saber, persuadirlos del hecho de que lo que estoy diciendo es correcto, o al menos no incorrecto. Y de nuevo, puedo tener éxito en esta tarea o puedo fallar en esta tarea. Para persuadirte de la verdad de algo simplemente por el uso de palabras. Argumentamos con el propósito de éxito argumentativo, de llegar a un acuerdo con respecto a la verdad de alguna proposición o la validez de algún argumento. Y en este esfuerzo puedo volver a tener éxito o puedo fracasar. Así como puedo tener éxito o fracasar en simplemente hacerme entender sin que la cuestión de la verdad entre en la situación ahora, es obviamente imposible, sin embargo, dar una explicación naturalista de precisamente esta parte o este aspecto de la naturaleza humana, a saber, de palabras significativas, de oraciones, de argumentos, de intenciones, de propósitos, de verdad y falsedad, y de éxito y fracaso. Of sentences, of arguments, of intentions, of purposes, of truth and falsehood, and of success and of failure. Ahora, sin duda, podemos dar una explicación naturalista de algunos aspectos del fenómeno de la comunicación y la argumentación. De la misma manera que también podemos dar un relato naturalista de una pintura. Hay cuerdas vocales, hay sonidos, hay garabatos en papel, hay actividades cerebrales, hay movimientos corporales, etc. involucrados. Pero no hay nada que se encuentre en tal relato naturalista que nos permita concluir que estos movimientos, sonidos, garabatos, nervios, etc., tengan algún significado y sean utilizados por un hablante o un escritor como medios con el propósito de comunicarse o discutir, ya sea con éxito o no, con alguna otra persona. En la naturaleza, no hay nada con propósito. No hay nada significativo. No hay nada verdadero o falso. No hay nada exitoso o fracasado. Nosotros tenemos propósitos que tratan con la naturaleza,
y transformamos a propósito la naturaleza en artefactos como medios para el logro de otros propósitos. Pero la naturaleza misma no tiene ningún propósito. La naturaleza y las leyes de la naturaleza son simplemente lo que son, y funcionan de la manera en que lo hacen, inmutable e infaliblemente. Solo de los artefactos hechos por el hombre se puede decir que son correctos o incorrectos, exitosos o fallidos, dado un propósito humano. Y solo de las palabras, proposiciones y argumentos hechos por el hombre, producidos con el propósito de la comunicación interpersonal, se puede decir que son significativos y que se entienden o no, exitosos o no, verdaderos, falsos o indeterminados. To be meaningful and understood or not, successful or not, true, false or indeterminate. Y en un sentido más fundamental, entonces todos los medios se utilizan para alcanzar fines. Todos los significados y todas las verdades son medios, significados y verdades para los hombres para nuestros propósitos, en lugar de medios, significados y verdades an sich. Ahora, en consecuencia, ahora todos los científicos naturales, ya sea biólogo, fisiólogo, químico, genetista o neurólogo, cualquiera de estos que afirme que los hombres pueden reducirse y explicarse causalmente a nada más y por nada más que la naturaleza, se enreda en una contradicción obvia. Y solo quiero explicar cuál es esa contradicción. Por un lado, el hombre del que habla y escribe este científico es un hombre solo visto como una pieza de la naturaleza, lo que, por supuesto, afirma. Esta persona que está comprometida con el naturalismo ontológico, que dice ser el único hombre que existe. No hay nada más que el hombre como objeto natural que pueda explicarse en términos de ciencias naturales. Por un lado, esta persona debe admitir, este hombre no tiene propósito ni significado. Y nada sobre el funcionamiento interno de los hombres es verdadero o falso, exitoso o fallido. Todo en los hombres, físicamente hablando, funciona de la manera en que lo hace, de acuerdo con leyes causales inmutables e infalibles. Incluso la vida y la muerte no tienen sentido desde el punto de vista de un científico natural. La muerte y la decadencia corporal, por ejemplo, no falsifican ninguna ley causal, ni la vida confirma ninguna ley causal. Las mismas leyes de la naturaleza se aplican a la vida y a la muerte por igual. La vida y la muerte no son un éxito o un fracaso desde el punto de vista de la naturaleza. En lo que respecta a los hombres, en lo que respecta a la naturaleza, son solo eventos normales. Las muertes, tan normales como la vida, la salud tan normal como la enfermedad. Todos estos eventos son simplemente eventos naturales o neutrales desde el punto de vista moral o de valoración. Y, sin embargo, por otro lado, este científico natural, que obviamente se cuenta a sí mismo como un miembro de la clase de los hombres, sigue un propósito al realizar su investigación sobre los hombres como naturaleza.
y lleva a cabo operaciones con propósito y usa artefactos como medios, diversos instrumentos, etc., como medios para alcanzar algún fin que quiere descubrir como investigador. As means to reach some end that he wants to find out as a researcher. Y, obviamente, debe emplear oraciones significativas para describir sus propios métodos y para describir sus propios resultados de su investigación sobre, en sí mismo, materiales naturales sin sentido, fenómenos sin sentido, procesos sin sentido. Meaningless phenomena, meaningless processes. Afirma que estos métodos son los métodos correctos en lugar de los incorrectos y que sus resultados son verdaderos o falsos o no concluyentes. Y para él, para el investigador, para el naturalista que se dedica a investigar sobre los hombres, en contraste con los hombres como naturaleza. Para él, la muerte y las disfunciones corporales tienen un significado y, de hecho, son fallas y disfunciones. Sin embargo, tienen sentido y son fracasos o disfunciones solo en la medida en que están relacionados con un propósito humano, a saber, el propósito de querer preservar la vida, valorar la vida y la salud como algo bueno, y prevenir la enfermedad y la muerte como algo que es malo para él. Por lo tanto, podemos concluir, entonces, que el relato naturalista o el programa de investigación naturalista, según el cual los hombres pueden y deben ser descritos y explicados de manera exhaustiva y completa en términos de ciencias naturales y causas naturales, ni siquiera podrían formularse y expresarse en palabras y oraciones que afirmen ser significativas y verdaderas sin toparse con alguna contradicción ineludible. And expressed in words and sentences claiming to be meaningful and true without running into some inescapable contradiction. Así que creo que todas estas personas de mente dura que dicen que podemos explicar todo lo que hacen los humanos observando procesos neurológicos, etc., cometen un error elemental. Es absolutamente imposible. A partir de la observación de las cosas que suceden en nuestro cerebro, ¿qué oraciones saldrán de él? Porque las frases que salen de ella solo las puede decir después de que ya se han pronunciado, no en el momento en que solo observa lo que sucede en nuestro cerebro. Esto es simplemente un absurdo y este problema nunca se puede superar, independientemente de cuál sea el progreso de las ciencias naturales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debes reconocer que hay un aspecto de los hombres que podríamos llamar el aspecto cultural de los hombres que no se puede reducir a un aspecto naturalista. Todas nuestras descripciones, todas nuestras explicaciones de las actividades humanas deben contener elementos causales, pero también deben complementarse con lo que podríamos llamar elementos teleológicos. Ahora quiero decir al menos algunas palabras sobre el sí, los logros culturales de los hombres. Que no puede reducirse a consideraciones de ciencias naturales. Estas cosas, por supuesto, incluyen cosas materiales como automóviles y aviones. Por ejemplo, ¿cómo podemos dar una explicación naturalista de la existencia de automóviles y aviones? Esas son cosas, son objetos materiales, pero sin embargo fueron creados para un propósito determinado. Un relato naturalista de esto puede describir cómo se ve un automóvil o algo así. Nunca podemos describir eso como un automóvil.
Pero no quiero concentrarme solo en estas manifestaciones materiales, sino que quiero concentrarme por un momento solo en lo que podríamos llamar el logro cultural y el aspecto más importante de la humanidad. What we might call the foremost cultural achievement and aspect of mankind. Es That is decir, el lenguaje language como medio para as a means comunicarnos to con otras communicate personas y para with coordinar other nuestras persons acciones and con las to acciones de otras coordinate personas. our actions with the actions of other people. O Or para to usar use the el title, título, la frase de un the libro phrase famoso que from a quiero famous mostrar book, cómo hacemos las how we cosas show con palabras, cómo how hacer we las cosas con palabras. get things done by words, how to do things by words. There's Obviamente, no hay obviously cultura no humana sin human lenguaje, culture y without ciertamente no hay filosofía y language, filosofar sin and there hacer algún certainly is uso no del such lenguaje. thing as philosophy and philosophizing without making some use of language. Y We lo want que to quiero indicar ahora es que indicate now solo is nos convertimos that en we personas only responsables en el become sentido de que nos persons, referimos el uno al otro por responsible y en el persons in aprendizaje the de un sense that idioma. we refer to each other by and in learning a language. Ludwig Ludwig Wittgenstein Wittgenstein lo ha has descrito muy described bien. this very nicely. El lenguaje Language no surge de forma does not natural, spring sino up que es un artificio naturally, hecho por el hombre diseñado para but un is propósito a específico, man-made a saber, el propósito de artifice una comunicación designed exitosa, una for the coordinación exitosa specific de nuestras purpose, namely the actividades de purpose of cooperación. successful communication, successful coordination of our activities for cooperation. We Sabemos, know, of por course, that supuesto, que los bebés newborn recién nacidos babies, pueden hacer they ruidos, make pero no noises, pueden hablar, y but que they sus cannot primeros speak, movimientos son movimientos and that corporales their que pueden first explicarse um, causalmente. first movements are bodily movements that can be causally explained, but Pero they no are hay not acciones intencionales de purposeful las que un bebé actions individual pueda ser for which considerado an responsable de individual alguna manera, baby could sino be held simplemente in un any comportamiento que way puede responsible, describirse y explicarse de manera but completa y simply exhaustiva en términos behavior that can be naturalistas. fully and exhaustively described and explained in naturalistic terms. Se It takes necesita tiempo time para que for los bebés babies to crezcan grow y up. aprendan en They ejercicios learn lúdicos. in playful exercises. Wittgenstein Wittgenstein calls llama them a esos language juegos de games. lenguaje con adultos, como actuar y hablar con éxito para With convertirse adults, gradualmente en un adulto. how to successfully act and speak, so as to gradually then become an adult, that Esa is, es una a persona que person comparte palabras that comunes y shares una percepción common común de words todas las and cosas a que common componen nuestra vida perception cotidiana con of otras all the personas y que es y es stuff responsable making up personalmente de our sus acciones y everyday palabras. lives with other persons, and that is held to be personally accountable and responsible for his actions and words Vis a vis vis-à-vis otros oradores, other otras personas. speakers, other persons. A Through the través de la presentation presentación de of ejemplos y contraejemplos, examples y and mediante la demostración, counterexamples, la repetición y la and by imitación, el adulto demonstration, by enseña gradualmente al repetition niño el uso and común o imitation, comunitario y the el adult significado de las gradually palabras y las teaches the acciones. child the common or communal use and meaning of words and actions. En In estos these ejercicios, el exercises, adulto the controla, adult prueba y posiblemente controls, corrige la tests, comprensión de un niño and de palabras possibly específicas por corrects su the child's desempeño o no understanding desempeño de of acciones specific apropiadas y words de estas by acciones its específicas por performance or palabras apropiadas. non-performance of appropriate actions and of the specific actions by appropriate words. So Así que las words and palabras y las actions acciones se corrigen correct each mutuamente. other by Al observar las observing acciones, actions, lo que se habla, and aprendemos what gradualmente is qué es spoken, actuar de la we manera correcta y gradually demás, learn y cuál es el what it uso is correcto de to las act palabras y cuál es in la the forma right way correcta and de so actuar. forth, and um, uh, what the right use of words is, and what the right way of acting is. Y And al in so hacerlo, doing, el then niño aprende the child gradualmente el uso gradually común y el learns the significado de common use palabras o and conceptos meaning como of sí y no, lo such correcto y lo words or incorrecto, concepts el as éxito y el yes fracaso, lo and verdadero y lo no, falso. and the right and wrong, of success and of failure, of truth and of false,
Y también, por supuesto, el significado de mentir, lo que implica que sabes lo que es correcto y deliberadamente no dices lo que es correcto. Pero obviamente el bebé no puede dar cuenta de esta transición, lo que confirma una vez más que cualquier explicación naturalista de la transición del comportamiento y el ruido a la actuación y el habla significativa es imposible. Más bien, esta transición solo puede reconstruirse después del evento, después de que ya sepamos qué es actuar y hacer declaraciones significativas. Ahora, curiosamente, Wittgenstein también tiene algunas ideas interesantes relacionadas con el propósito mismo del lenguaje. Dije que el propósito del lenguaje es comunicarse con éxito con otras personas. Wittgenstein analiza la pregunta, ¿puede existir un lenguaje privado? Un lenguaje privado obviamente sería un lenguaje que no está diseñado para el propósito de la comunicación. Y ahí dice algo como esto, y trata de hacer el punto de que no, todas las lenguas tienen que ser lenguas públicas. Idiomas que otras personas también pueden entender, nada solo para nosotros. Así argumentó Wittgenstein. Por supuesto, se puede decir, por ejemplo, que mi dolor es privado en el sentido de que solo yo y nadie más puede experimentar mi dolor. Pero esto es simplemente una declaración sobre la gramática o la semántica del término dolor privado y yo. Estos términos dolor, privado y yo no son términos privados. Son términos públicos, y que hablemos de cosas internas que solo experimentamos es hablar en un lenguaje público. De manera similar, Wittgenstein señaló que, por supuesto, se puede decir, por ejemplo, que el significado del signo E es una emoción particular, interna y privada. Sin embargo, esto requiere que uno ya conozca el significado del significado y el significado del signo. Y, sin embargo, esto, una comprensión del significado y del signo, nuevamente, presupone la existencia de un lenguaje público o comunitario, algo que aprendemos al socializarnos y el mismo resultado alcanzamos. Se trata de la imposibilidad de un lenguaje privado y el reconocimiento del hecho de que todo lenguaje está diseñado para hacer posible la cooperación, la coordinación y cosas por el estilo. La misma idea alcanzamos con la siguiente consideración: un bebé que es abandonado por sus padres y, digamos, sobrevive milagrosamente y es criado por animales, ya sean lobos o monos, si vuelve a entrar en la sociedad humana más adelante, no volverá con un idioma. Should it re-enter human society later on, will not come back with a language. Él regresará sin hablar ningún idioma en absoluto. Tampoco podrá, por supuesto, hablar el idioma de los lobos y los monos porque no hablan ningún idioma. Esta es solo una metáfora que les atribuimos, pero no hay base científica para eso en absoluto. Decir que hablan un idioma o se comunican en términos significativos entre sí, lo que de nuevo desmiente o habla de un instinto lingüístico o del cerebro que crea el lenguaje. Which again belies all talk about a language instinct or of the brain creating language.
raza siempre que su desarrollo cognitivo no se haya visto sofocado durante demasiado tiempo por la ausencia de una sociedad humana. Para seguir siendo capaz de hacerlo, tendrá que aprender lenta y minuciosamente un lenguaje para pasar del animal humano en el que se ha convertido a una persona humana. Y el lenguaje que tendrá que aprender no es y nunca ha sido, para cualquiera que haya aprendido a hablar un idioma, un lenguaje universal generado por una gramática universal subyacente, como el instinto natural o naturalista o la teoría cerebral del lenguaje lo llevarían a esperar. Pero será y siempre ha sido un idioma en particular, alemán, inglés, lo que sea, hablado por una comunidad particular de hablantes nativos. Lo que una vez más confirma la idea a la que ya llegué antes, a saber, que el habla y el lenguaje significativo son productos de la cultura humana y decididamente no de la naturaleza. Incluso si uno es fácil de admitir, por supuesto, que no habría culturas humanas distintas con lenguajes humanos distintos sin alguna naturaleza humana universal subyacente común, a saber, alguna fisiología universal, estructura cerebral, etc., que son características de toda la especie humana. Así que eso debería concluir mi punto. Y espero que no solo hayas entendido lo que dije, sino que también te haya convencido de lo que dije. Entonces mi discurso habría tenido éxito. No les preguntaré a todos si tuvo éxito o no, pero si no lo tuvo, entonces pueden estar bastante seguros de que surgirán ocasiones futuras en las que los moleste con este tipo de temas. De nuevo, muchas gracias.